Este archivo que está aquí, bueno, en PDF lo, lo subí ahí a la página del grupo. Trata de la relación que hay entre los conjuntos densos en ninguna parte, los conjuntos de contenido cero y los conjuntos de primera especie. Y bueno, para algunos será un recordatorio tal vez de esto. Bueno, comienzo con el conjunto de Cantor, lo voy a ver así muy rápidamente. Este se supone que pues todos lo conocen. Se comienza con el intervalo 0,1, se comienza con el intervalo 0,1 cerrado, se divide en tres partes iguales y se le quita el intervalo abierto del medio. Después de cada uno de los intervalos que quedan, se hace el mismo proceso, se divide en tres partes y se quita el intervalo del medio. A lo que va quedando, pues lo vamos ya, en el primer partimos de intervalo 0,1, que llamamos C0, C1 es la unión de estos dos intervalos, C2 es la unión de cuatro intervalos y así sucesivamente. De manera que Cn, siguiendo este proceso, está formado por 2 a la n intervalos cerrados ajenos, como estos que están aquí. Y luego el conjunto Cn más 1 se construye partiendo cada uno de esos intervalos en tres intervalos de la misma longitud y eliminando el intervalo central abierto. Ya les había comentado la vez pasada que si vamos sumando los intervalos la longitud de los intervalos que se quitan, en el primer paso se quita un intervalo de longitud de un tercio, en el segundo paso se quitan dos intervalos de longitud un noveno, en el tercer paso se quitan cuatro intervalos de longitud un 27avo, de manera que si vamos sumando eso, forma una serie geométrica, esta que está aquí, 2 a la n, entre 3 a la n más 1, desde n igual a 0 hasta infinito. Y esto suma 1. ¿Sí? Entonces, la suma de las longitudes de los intervalos que se van quitando suma 1. Y bueno, la intersección de todos estos conjuntos Cn es a lo que se le llama el conjunto de Cantor. Este conjunto tiene las siguientes propiedades. Al ser una intersección de conjuntos cerrados, es un conjunto cerrado, y como está acotado, está encerrado en el intervalo 0,1, es un conjunto compacto. Al ser cerrado, contiene a todos sus puntos de acumulación, y luego aquí, no lo voy a hacer, pero aquí en el archivo está la demostración de que no solo contiene a todos los puntos de acumulación, sino que cualquier elemento del conjunto de Cantor es un punto de acumulación de ese conjunto, del conjunto de Cantor. Y bueno, aquí está la demostración, de manera que el conjunto de Cantor es lo que se llama un conjunto perfecto. ¿Sí? Es un conjunto que es igual al conjunto de sus puntos de acumulación. Por otro lado, también ya ustedes deben saber que el conjunto de Cantor es un conjunto no numerable. De hecho, se puede poner en correspondencia 1 a 1 con el conjunto de los números reales, expresando los elementos del conjunto de Cantor en base 3, por la construcción del conjunto de Cantor. Al expresar cada elemento del conjunto de Cantor en base 3, se obtiene una sucesión de ceros, del número del 0 y del 2. O sea, el 1 no interviene porque el 1 corresponde a la parte central de cada subintervalo. Y bueno, esos números en donde se utilizan ceros y doses, se puede poner en correspondencia con el conjunto que consta de ceros y unos, que serían los reales escritos, bueno, los reales en el intervalo 0,1, escritos en base 2. Y bueno, esa básicamente es la demostración de que hay una correspondencia 1 a 1 entre el conjunto de Cantor y el conjunto de los números reales. Bueno, este conjunto que está aquí tal vez sea menos conocido. De hecho, el conjunto de Cantor se le llama así, pero en realidad Cantor
lo que dio fue un procedimiento para definir conjuntos densos en ninguna parte. Y el procedimiento es este, en particular, este que acabo de definir es uno de los conjuntos que se pueden definir con el método de Cantor. Y aquí les doy otro ejemplo que lo vamos a utilizar más adelante. Fíjense bien con este. Es un ejemplo importante, digamos, tan importante como el conjunto de Cantor, digamos. Comenzamos igual con el intervalo 0,1. Igual en el primer paso dividimos el intervalo 0,1 en 3 partes iguales y quitamos el intervalo abierto, el intervalo central abierto, ¿sí? Aquí, o sea, es el 0,1, le quitamos el intervalo 1/3, 2/3. Bueno, ahora, en el siguiente paso, aquí con palabras es más claro lo que se hace. Entonces, primero dividimos el 0,1 en 3 intervalos de misma longitud, eliminamos el interior del subintervalo central y denotamos por F1 a la unión de los subintervalos cerrados que restan. ¿Sí? Igual que en el primer paso del conjunto de Cantor. Ahora, en el paso 2, igual tomamos F1 está formado por dos intervalos cerrados, ajenos. En el caso del conjunto de Cantor, cada uno de esos intervalos se divide en 3 partes y se le quita el intervalo del medio. Bueno, aquí en el siguiente paso ya hay una diferencia. Le vamos a quitar a cada intervalo de los que componen F1 3 al cuadrado intervalos de la misma longitud, o sea, 9 intervalos de la misma longitud. Y vamos a eliminar el interior del subintervalo central, o sea, del quinto intervalo. ¿Sí? Y nos quedamos con el resto. Y a lo que queda, después de eliminar los intervalos centrales, le llamamos F2. ¿Sí? Entonces F2 va a estar formado por 4 intervalos cerrados ajenos. Juntando, ¿no? Los intervalos, o sea, los intervalos cerrados contiguos que formen a F2, que compongan a F2, a F1, perdón, no, a F2, se juntan, los juntamos y entonces se forman 4 intervalitos. Entonces, en el siguiente paso, vamos a tener 4 intervalos cerrados ajenos que componen F2. Cada uno de esos, ahora lo partimos en 3 al cubo intervalos. En el primer paso dividimos el 0,1 en 3 intervalos y le quitamos el del medio. Luego, en el segundo paso, cada subintervalo lo dividimos en 3 al cuadrado intervalos, o sea, 9, y quitamos el del medio. Y lo que resta es, le llamamos F2. Luego, los intervalos de F2, que vienen a ser ahora 4, los partimos en 3 al cubo intervalos de la misma longitud y eliminamos el del medio. Lo que queda le llamamos F3. F3 está formado por 2 al cubo intervalos cerrados ajenos. Y así nos seguimos con ese procedimiento. En el siguiente paso, cada uno de los subintervalos de F3 lo dividimos en 3 a la cuarta intervalos de la misma longitud y eliminamos el del medio. Y bueno, en realidad, así rigurosamente, la construcción de este conjunto es por inducción, que sería así, ¿no? En el paso n dividimos cada uno de los 2 a la n-1 intervalos cerrados ajenos que componen fn-1, los dividimos en 3 a la n intervalos de la misma longitud, eliminamos el interior del subintervalo central y denotamos por fn a la unión de los subintervalos cerrados que restan. Finalmente juntamos cada grupo de subintervalos contiguos de Fn, formándose así 2 a la n intervalos cerrados ajenos. Y bueno, igual que con el conjunto de Cantor, obtenemos una sucesión de conjuntos cerrados y vamos a llamarle F a esa intersección. Entonces, a ese conjunto, a la intersección de todos los conjuntos Fn, le llamamos F. Ese conjunto, por la misma construcción, es parecido al conjunto de Cantor en varios sentidos. También es un conjunto perfecto, es intersección de cerrados, entonces un cerrado
y está acotado, entonces es un compacto. Entonces F, este conjunto F es un conjunto compacto que es perfecto, o sea, es igual al conjunto de sus puntos de acumulación. Y también es no numerable, también se puede poner en correspondencia 1 a 1 con el conjunto de todos los números reales. Pero hay una diferencia en, con este conjunto. La diferencia tiene que ver con esto que yo se lo estoy dejando de ejercicio. Si ustedes ven este procedimiento que señalé aquí para construir este conjunto F, se trata de que demuestren, y yo les sugiero que lo hagan por inducción, que demuestren que en el paso n, o sea, Fn, que el conjunto Fn es igual a la unión de dos n intervalos cerrados ajenos y que cada uno de esos intervalos tiene esta longitud. 1/3 por 3 menos 1 entre 2. Eso en realidad nos da 1/3, es la longitud de cada uno de los intervalos en el primer paso. Luego, esto multiplicado por 1 entre 3 al cuadrado por 3 al cuadrado menos 1 entre 2. El 1 entre 3 al cuadrado tiene que ver con que dividimos cada subintervalo en 9 intervalitos. Y le quitamos el del medio, entonces nos queda 3 al cuadrado menos 1 entre 2. Bueno, 3 al cuadrado menos 1. Entonces, esto es lo que les pido que demuestren por inducción, que la longitud de cada subintervalo cerrado cada uno de los 2 a la n intervalos cerrados que componen Fn tiene esta longitud. Eso lo voy a utilizar un poco más adelante, el hecho de que tenga esta longitud. Yo les sugiero que lo hagan por inducción, pero pueden utilizar el método que quieran para llegar a este resultado. Les decía que la división entre 3 al cuadrado, y luego el que sigue entre 3 al cubo, etcétera, tiene que ver con que cada subintervalo lo vamos dividiendo en 3 partes, luego en 9 partes, luego en 27, y cuando calculamos 3 a la n menos 1 es porque le quitamos el intervalo del medio. Le quitamos el intermedio del medio y quedan... pero queda dividido en 2 partes, porque al quitar el intervalo del medio queda una parte del lado izquierdo y una parte del lado derecho, por eso es la división entre 2. Pero bueno, ustedes convénzanse de que esta es la longitud de cada subintervalo, de los 2 a la n, de cada uno de los 2 a la n intervalos que componen AFN, ¿sí? Entonces, es un conjunto muy parecido al de Cantor, excepto por la longitud de ese conjunto. Ahora vamos a ver más adelante eso. Bueno, luego aquí doy las definiciones, nada más para dejar así ya bien claras estas definiciones. Se dice que un conjunto de números reales es denso en ninguna parte si dado cualquier intervalo abierto no vacío, existe un intervalo abierto no vacío contenido en ese intervalo y tal que no contiene elementos del conjunto. Es decir, que ese intervalo J que está contenido en I está contenido en el complemento de A. Entonces, eso es un conjunto. Cuando pasa eso, se dice que tenemos un conjunto denso en ninguna parte. Y aquí les pido como ejercicio que demuestren que el conjunto formado por los números reales de la forma 1 entre n, para en el natural, o sea, el 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, un sexto, etcétera, demuestran que este conjunto es denso en ninguna parte. Eso es relativamente simple. Este sería un poquito más complicado, pero no mucho más. Para cada número natural, tomemos una sucesión decreciente. Tenemos una sucesión decreciente de elementos. Sí, una sucesión decreciente de elementos. O sea, para cada m tomamos una sucesión decreciente en este intervalo, en el intervalo 1 entre m más 1 y 1 entre m, que converja al extremo izquierdo del intervalo. O sea, tomamos aquí adentro del intervalo una sucesión decreciente que converja al extremo izquierdo. Y eso lo hacemos para cada intervalo de la forma 1 entre m más 1, 1 entre m, para m desde 1 en adelante. Y definimos al conjunto B como
bueno, sería este conjunto, el A que tenemos aquí, unido con todos los elementos de estas sucesiones que están dentro de esos intervalos. Bueno, se trata de que prueben que también este conjunto B es denso en ninguna parte. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda, Yo tengo una... Ah, sí, perdón. Sí. Más que nada es que, bueno, estaba revisando las notas y la pregunta no es tanto como con la parte de las demostraciones, sino es de, casi parece magia esta construcción de quítale este pedazo, rehace otro, quita otro pedazo. No hay como alguna forma de entenderlo de manera un poco más gráfica. O sea, entiendo que si vas haciendo las operaciones de manera analítica, se va quedando como una estructura y pues al final la construcción de cantores es recursiva, o sea, necesitas el paso anterior para hacer el siguiente, pero no hay como una manera de plasmar qué realmente le estamos haciendo al intervalo. O sea, sé que le quitamos cada tercera parte de sus divisiones, pero o sea, ¿qué estaba buscando Cantor aquí como para decir, si le quito los pedazos voy a encontrar este conjunto? Porque todas las sesiones que hemos tenido, como que había alguna intuición detrás, por ejemplo, con lo del área, para ver que al final teníamos una relación con los conjuntos de medida cero, pero en este conjunto en particular, casi pareciera que solo empezó a jugar y de puro churro le pegó algo interesante. No sé si mi duda queda clara. Sí, tú dices desde el mismo conjunto de Cantor, ¿no? Ya no vamos Sí, ni siquiera con este F. sí, digamos, ese sería como que una derivación, pero desde el mismo conjunto, o sea, digamos, topológicamente, ¿qué le estamos haciendo a Canto, o digamos, al 0,1? Se pensaba que un conjunto es de primera especie si y solo si es denso en ninguna parte. Y esto tenía que ver, a su vez, con condiciones, o sea, la búsqueda de condiciones para que una función sea Riemann integrable. Un conjunto es de primera especie si al tomar el conjunto de sus puntos de acumulación y luego el conjunto de puntos de acumulación del conjunto de puntos de acumulación y así sucesivamente, si en algún momento se llega a un conjunto finito, se dice que ese conjunto es de primera especie. Ahora, se dice que el conjunto es denso en ninguna parte si dado cualquier intervalo, adentro de ese intervalo hay un intervalo que no contiene elementos del conjunto. Bueno, entonces les decía, había una confusión entre esos dos tipos de conjuntos. Lo que hizo Cantor, y no solo Cantor, sino que hubo gente que se dieron cuenta que había un problema ahí, y de hecho se dieron cuenta que en realidad no es cierto que un conjunto es de primera especie si solo si es denso en ninguna parte. Entonces lo que hizo Cantor fue dar un método para construir conjuntos densos en ninguna parte. Y la idea de Cantor, pues es bastante simple. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo no se les había ocurrido antes? Bueno, pues no estaban dadas las condiciones para que se dieran ni para que... Entonces decía, ¿qué hizo Cantor? Dice, bueno, voy a partir de ese intervalo que está aquí. Entonces, como quiero construir un conjunto denso en ninguna parte, eh, pues acá está, ¿no? De hecho, acá está el dibujito. Este, dice, pues le voy a quitar este intervalo un pedacito. Es que no borra aquí. Bueno, acá está, ¿no? De este lado, no sé quién hizo esto, pero se le quita este pedazo. Y luego de cada uno de los intervalos que quedan, se le quita un pedazo. Acá se le quita el intervalo del medio. Y luego de cada uno de los que quedan, se le quita un intervalo. ¿Qué quería con esto Cantor? Pues construir un conjunto denso en ninguna parte, un conjunto tal que, que si consideramos cualquier intervalo, adentro de ese intervalo va a haber un intervalito que no contiene elementos del conjunto. ¿Por qué? Porque en cada paso le va quitando un intervalo. Y así para todos los subintervalos que componen para todos los
Sí, para todos los intervalos que componen el conjunto de Cantor, bueno, en realidad no son intervalos porque no contienen ningún intervalo, pero cualquier intervalo que tomemos, en cualquier intervalo que tomemos, va a haber por lo menos un intervalito o un conjunto, un subconjunto de ese intervalito que no contiene elementos del conjunto de Cantor. Y eso es por construcción, o sea, el método o sea, este método, esto que hizo Cantor fue dar un método para construir conjuntos densos en ninguna parte. ¿Sí? No sé si responde la pregunta. Sí, digamos que la división de 3 es estética, pero podría ser división de 7 y quitar algunas partes, en partes de 7, en partes de 8, o 3 tiene alguna particularidad más allá que como que la construcción No, es más por sencilla. comodidad, de hecho podríamos, bueno, podría ser incluso un jueguito que podrían hacer, bueno, podríamos hacer todos, podríamos dividir en cuatro, o bueno, mejor en cinco, porque, bueno, en cuatro, en cinco para que sea impar, ¿no? A ver, vamos a definir un conjunto similar al de Cantor. Eh, la diferencia va a consistir en que en lugar de dividir en cada paso, cada intervalo en tres partes iguales, lo vamos a dividir en 5 intervalos de la misma longitud. Y bueno, lo demás va a ser igual, vamos a quitar el intervalo central abierto y vamos a controlar ese mismo proceso para todos los intervalos que se van formando. Bueno, de manera específica, en el paso 1, comenzamos con el intervalo 0,1, lo dividimos en 5 intervalos de la misma longitud y eliminamos el intervalo central abierto. Aquí está en el dibujo, que comenzamos con el intervalo 0,1, lo dividimos en 5 intervalos de la misma longitud, ese es de longitud 1/5, eliminamos el intervalo central abierto, es decir, sin incluir a los extremos, y lo que nos queda son 4 intervalos cerrados de longitud 1/5. Bueno, definimos entonces D1 como la unión de esos 4 intervalos cerrados. Ahora lo que vamos a hacer es repetir este proceso para cada uno de estos intervalos. Cada uno de estos intervalos en el paso 2, cada uno de estos intervalos lo dividimos en 5 intervalos de la misma longitud y eliminamos el intervalo central abierto. Entonces, cada uno de estos lo dividimos en 5 intervalos de la misma longitud, es decir, de longitud 1 entre 5 al cuadrado, y eliminamos el intervalo central abierto, es decir, sin incluir a estos extremos. Y bueno, de esa manera lo que nos queda son por cada uno de estos intervalos se generan 4 intervalos cerrados acá. Como tenemos 4, bueno, en total vamos a tener 4 al cuadrado intervalos cerrados, que son estos que están aquí, 16 intervalos cerrados. Bueno, definimos de 2 como la unión de esos 16 intervalos cerrados. Repito, cada uno de ellos tiene longitud 1 entre 5 al cuadrado. Bueno, y así continuamos. En el siguiente paso, cada uno de estos intervalos lo dividimos en 5 intervalos de la misma longitud y eliminamos el intervalo central. De manera que por cada uno de estos intervalos vamos a tener 4 intervalos cerrados de longitud 1 entre 5 al cubo. Como tenemos acá 4 al cuadrado y con cada uno se generan 4 intervalos, entonces vamos a tener un total de 4 al cubo intervalos de longitud 1 entre 5 al cubo. Bueno, definimos de 3 entonces como la unión de esos 4 al cubo intervalos cerrados. ¿Sí? Y bueno, de esta manera, continuando con este proceso, así dividiendo cada intervalo de los intervalos cerrados que componen a cada conjunto de K, lo vamos dividiendo en 5 intervalos de la misma longitud y eliminamos el intervalo central abierto. Continuando con ese proceso, vamos a tener para cada número natural un conjunto de n que está formado por 4 a la n intervalos cerrados y cada uno de ellos con longitud 1 entre 5 a la n. Y además vamos a tener esta propiedad de n
contiene ADN más 1, o sea, fíjense que cada ADN se obtiene está contenido en el anterior D. DN más 1 está contenido en DN. Y bueno, aquí lo que les decía, DN es la unión de 4 intervalos cerrados, cada uno de ellos de longitud 1 entre 5 a la n. Estas propiedades no caracterizan completamente, estas que están aquí, no caracterizan completamente a los conjuntos de n. Además de eso, estos conjuntos de n se obtienen exactamente con este proceso, de ir dividiendo cada intervalo en 5 partes iguales, quitando el del centro y quedándonos con lo que resta. Son esos conjuntos los conjuntos de n. Bueno, todos ellos son conjuntos cerrados porque son unión de intervalos cerrados. Y bueno, entonces vamos a definir D como la intersección de todos los conjuntos de esta sucesión. Al ser conjuntos cerrados, la intersección también es un conjunto cerrado. Y como ese conjunto está acotado, es un conjunto cerrado y acotado, así que entonces es un conjunto compacto. Bueno, lo que esperaríamos es que este conjunto D tuviera las mismas características que el conjunto de Cantor. Es decir, esperaríamos que este conjunto D sea denso en ninguna parte, porque pues le vamos quitando intervalos a cada intervalo que componen DK, entonces, bueno, de hecho ese es el método que inventó Cantor para definir conjuntos densos en ninguna parte. Entonces, bueno, pero eso hay que demostrar que este conjunto así formado efectivamente es denso en ninguna parte. En cuanto a la... bueno, decía, es un conjunto compacto, entonces contiene a todos sus puntos de acumulación, bueno, por ser cerrado, y también esperaríamos que, al igual que lo que ocurre con el conjunto de Cantor, cada elemento del conjunto D, esperaríamos que sea un punto de acumulación de D, de manera que D sería un conjunto perfecto, o sea, si sería igual al conjunto de sus puntos de acumulación. Ahora, en cuanto a la cardinalidad de D, esa sí se puede ver casi inmediatamente. D tiene la misma cardinalidad que el conjunto de números reales en el intervalo 0,1, porque si escribimos los números reales del intervalo 0,1 en base 5, pues utilizamos 4 dígitos, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero los elementos de D, como en el proceso para definir D, vamos eliminando el intervalo central al dividir en 5 partes iguales cada intervalo que tenemos en el paso anterior. Los del primer intervalo son los que corresponden al dígito 0, el segundo intervalo al dígito 1, los del tercer intervalo al dígito 2, pero eso los quitamos. El siguiente intervalo corresponden a los del dígito 3 y el siguiente los del dígito 4. Entonces los elementos de D son todos los números reales del intervalo 0,1 que en base 5 se pueden escribir en base 5 sin utilizar el dígito 2. O sea, solamente se utilizan el 0, el 1, el 3 y el 4. Bueno, ese conjunto se puede poner en correspondencia con todos los elementos del intervalo 0,1 escritos en base 4, porque en base 4 pues utilizamos 4 dígitos, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, si hacemos corresponder un elemento de base 5 con uno de base 4, el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 3 de acá con el 2 de acá, con el 2 de base 4, y el 4 de aquí con el 3 de base 4, bueno, tenemos una correspondencia 1 a 1 entre los elementos de D y los elementos de todo el intervalo 0,1. Entonces D es un conjunto no numerable, bueno, de hecho tiene la misma cardinalidad que el conjunto de números reales del intervalo 0,1, bueno, y por lo tanto la misma cardinalidad que el conjunto de números reales. Bueno, esas son algunas de las características que esperaríamos que tiene ese conjunto D. Lo que vamos a mostrar es que además de esas características vamos a demostrar, bueno, no las hemos demostrado, esperamos que tengan esas que mencioné, pero lo que sí vamos a demostrar es que el conjunto D, que construimos de esa manera, tiene contenido 0. Recuerden que un conjunto tiene contenido 0 si, dada cualquier epsilon,
ese conjunto se puede cubrir con un número finito de intervalos abiertos, tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Bueno, primero observemos que al sumar, si sumamos las longitudes de los intervalos que se eliminan en el proceso de definición de DEM, esa suma está dada por esta serie. Fíjense que en el primer paso se elimina un intervalo de longitud 1/5. ¿Sí? Es acá, un intervalo de longitud 1/5. En el segundo paso se eliminan, aquí 1, 2, 3, 4 intervalos, es decir, bueno, sí, 4 intervalos de longitud 1 entre 5 al cuadrado. Aquí está 4 entre 5 al cuadrado. El siguiente paso, donde vamos a tener 16 intervalos que se quitan, esos intervalos tienen longitud 1 entre 5 al cubo, entonces estamos eliminando 4 al cuadrado entre 5 al cubo intervalos. O sea, la suma de las longitudes de esos intervalos que quitamos en el paso 3 es igual a 4 al cuadrado entre 5 al cubo. Entonces, en el paso 1 quitamos un intervalo de longitud 1/5, en el paso 2 quitamos 4 intervalos de longitud 1 entre 5 al cuadrado, en el paso 3 quitamos 4 al cuadrado intervalos de longitud 1 entre 5 al cubo, y así sucesivamente. Entonces, bueno, veamos a cuánto converge esta serie. Es una serie convergente, es una serie geométrica de razón 4/5, entonces es una serie convergente. Bueno, aquí lo que hice fue poner 1/5 como factor común, y entonces nos queda la serie de 4/5 a la k, desde k igual a 0 hasta infinito. Entonces, repito, es una serie geométrica. Sabemos que una serie geométrica, cuando converge, podemos obtener fácilmente el valor al que converge. Es el primer término, que en este caso es 1, 4/5 a la 0, entre 1 menos la razón, que es 4/5. Entonces, 1 menos 4/5 es 1/5, y 1/5 entre 1/5 es 1. De manera que la suma de las longitudes de los intervalos que se quitan en este proceso, que nos lleva a la definición del conjunto D, es igual a 1, que es la longitud de todo el intervalo. Entonces, bueno, pues sí, esperaríamos que ese conjunto D pues tenga contenido 0. De hecho, se puede ver inmediatamente con el concepto de medida 0. O sea, inmediatamente este conjunto tiene medida 0. Como es un conjunto compacto, pues tiene contenido 0. Esa sería una demostración. Pero bueno, vamos a hacer la demostración directa. Vamos a demostrar directamente que el conjunto D tiene contenido 0. Si nos damos una epsilon, y tenemos que demostrar que hay un número finito de intervalos abiertos que cubren al conjunto D, tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Bueno, para eso tomemos un número natural m con esta propiedad, tal que 4/5 a la m sea menor que epsilon entre 2. Ese número natural existe porque 4/5 a la m tiende a 0 cuando m tiende a infinito. Entonces, existe alguna m tal que ocurre esto. ¿Por qué esto? Bueno, esto es como cuando en las demostraciones de cálculo que se quiere demostrar la continuidad dada epsilon, existe una delta tal que una vez que uno encuentra la delta, ya después dice uno, bueno, tomemos delta igual a tanto. Eso es por lo que sigue, nada más que está escrito ya aquí la conclusión de qué número m tendríamos que tomar. Bueno, sabemos que el conjunto DM es la unión de 4 de esta M, ¿no? Para esta M. DM es la unión de 4 a la M intervalos cerrados, cada uno de los cuales tiene una longitud igual a 1 entre 5 a la M. Entonces, bueno, vamos a denotarlos de alguna manera a estos 4 a la M intervalos cerrados. Bueno, vamos a anotarlos así, a 1B1, a 2B2, a 3B3, etc. Es decir, estos son los intervalos cuya unión es DM. Ahora, no tenemos aquí intervalos abiertos, tenemos intervalos cerrados. Lo que vamos a hacer es considerar los intervalos abiertos a 1B1, a 2B2, y con esto lo tenemos cubierto al conjunto de M. Nos faltaría cubrir los extremos. Bueno, pues eso lo hacemos. Entonces, para cada número natural entre 1 y 4 a la M,
vamos a tomar un intervalo abierto de centro a n, un intervalo IN de centro a n, de centro a ese punto, el extremo izquierdo, y un intervalo JN de centro BN, acá del lado derecho, y cada uno de ellos de longitud igual a 1 entre 4 a la m más 1 por epsilon. Eso lo podemos hacer porque esto que está aquí es un número positivo. Entonces, tenemos 4 a la m intervalos is, o sea, in, y intervalos j, tenemos también 4 a la m. Cada uno de ellos tiene longitud 1 entre 4 a la m más 1 por epsilon. Entonces, si tomamos todos los intervalos abiertos, o sea, todos estos, pero quitándole los extremos, que ya son entonces intervalos abiertos, todos estos, y los cis, desde 1 hasta 4 a la m, y los j desde 1 hasta 4 a la m, esta familia de conjuntos abiertos cubre al conjunto de M. Y como cubre al conjunto de M, y D es la intersección de todos los conjuntos de N, de N igual a 1 hasta infinito, pues entonces D está contenido en DM. Entonces, como esta familia cubre al conjunto de M, pues también cubre al conjunto D. Y vamos a ver que la suma de las longitudes de estos intervalos efectivamente es menor que epsilon. Entonces, fíjense, estos intervalos, primero, aquí tenemos 4 a la m entre 5 a la m. ¿Por qué 4 a la m entre 5 a la m? Porque tenemos, estos son 4 a la m intervalos de longitud 1 entre 5 a la m. O sea, cada uno de ellos tiene longitud 1 entre 5 a la m. Entonces, la suma de las longitudes de esos intervalos es 4 a la m entre 5 a la m. Luego aquí tenemos 4 a la m intervalos de longitud 1 entre 4 a la m más 1 por epsilon. Entonces tenemos 4 a la m entre 4 a la m más 1 por epsilon. Y lo mismo para los intervalos cis, tenemos, esta es la suma de los intervalos. Para los intervalos j, esta es la suma de los intervalos, de las longitudes de los intervalos. Entonces, bueno, si hacemos esto, lo que tenemos es, pues nada más hay que ver aquí, lo que tenemos es 4 quintos a la m. Esto, 4 a la m entre 4 a la m más 1 es un cuarto por epsilon, que está aquí. Lo mismo esto que está acá. Acá tenemos entonces un cuarto de epsilon más un cuarto de epsilon es epsilon entre 2. Bueno, aquí lo dejé todavía igual. Y fíjense que tomamos una m tal que 4 quintos a la m sea menor que epsilon entre 2. De ahí viene ese valor de m, ¿no? Aquí 4 quintos a la m es menor que epsilon entre 2. Y esto que está aquí suma 1, o sea, suma epsilon. O sea, un medio más un cuarto es 1, entonces esto es epsilon. De manera que la suma de las longitudes de todos estos intervalos es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, para cualquier epsilon positiva, hemos encontrado una familia finita de intervalos abiertos cuya unión cubre a D, y tal es que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Por lo tanto, se puede concluir que D tiene contenido 0. Bueno, ya que entramos en este tema del conjunto de Cantor y conjuntos similares en el conjunto de Cantor y el concepto de contenido 0, bueno, les recuerdo que el desarrollo histórico de la medida de Lebesgue, bueno, primero comenzamos con la integral de Riemann y les comenté que en la búsqueda de caracterización de las funciones que son Riemann integrables, había una confusión entre dos tipos de conjuntos, los conjuntos de primera especie y los conjuntos densos en ninguna parte. Y bueno, con el desarrollo de esas investigaciones se llegó a definir un nuevo concepto, que es el concepto de contenido 0, y que finalmente se pudo demostrar o ver con toda claridad que ese concepto de contenido 0 es el que es importante para la teoría de integración de Riemann.
La caracterización de las funciones Riemann integrables se da en términos del concepto de contenido cero. Más adelante Lebesgue lo da en términos del concepto de medida cero, pero primero se da en términos de contenido cero, y bueno, este es el resultado. Una función es integrable si, solo si para cualquier sigma positiva, el conjunto de puntos donde la oscilación de la función es mayor que epsilon, mayor que sigma, perdón, tiene contenido cero. La oscilación de la función en un punto, recuerden que se obtiene tomando intervalos cerrados cuya intersección sea el punto. Se toma la oscilación de la función en cada intervalo. Se ve que eso tiene un límite, y a ese límite se le llama la oscilación de la función en el punto. Y bueno, ese concepto de contenido cero, una vez que las funciones Riemann integrables se caracterizan utilizando este concepto, pues se ve que siendo importante este concepto, pues se desarrolla una teoría del contenido, ya no solo de contenido cero, sino una teoría del contenido. Entonces, esto lo hacen, hay varios matemáticos que desarrollan esta teoría del contenido, pero la principal contribución es de Jordan, Camille Jordan, ya a finales del siglo XIX. Y bueno, se dan las definiciones de contenido de un conjunto, y se ve que hay una relación muy estrecha entre el concepto de contenido y el concepto de integral de Riemann. Y bueno, vamos a ver un poco cómo se da esa relación. Si tenemos un conjunto acotado de números reales y un intervalo que lo contenga, sería en el caso de los reales, para cada partición del intervalo AB, consideramos a la suma de los subintervalos de P que contienen puntos de A. Esa es la suma superior. Y la suma inferior es la suma de los subintervalos de P contenidos en A. Entonces, se define el contenido exterior de A como el ínfimo de todas estas sumas superiores, y el contenido interior como el ínfimo de todas estas sumas inferiores. Cuando el contenido exterior es igual al contenido interior, se dice que el conjunto tiene contenido o que es Jordan medible. Por ejemplo, el conjunto de números racionales no tiene contenido, de acuerdo con esta definición, porque el contenido interior, cuando se toma un intervalo, los racionales en el 0,1, cuando se hace la partición del intervalo 0,1, no hay ningún subintervalo que esté completamente contenido en los racionales, porque todo intervalo contiene números irracionales. Y cualquier subintervalo intersecta los racionales, porque dentro de todo intervalo hay racionales. Entonces, en el caso de los racionales, el contenido es en el 0,1, el contenido exterior es 1 y el contenido interior es 0. Entonces, ese conjunto no tiene contenido. Bueno, la función contenido, bueno, nada más una cosa. Este concepto de contenido es importante porque si ustedes toman la integral superior de la función indicadora de un conjunto, que siempre existe, eso les da el contenido exterior del conjunto. Si toman la integral inferior de la función indicadora del conjunto, eso les da el contenido interior. Y bueno, la función es integrable si, solo si, el contenido interior es igual al contenido exterior. Eso es para la integral de Riemann. Por eso, ahora, si un conjunto es Jordan medible, su función indicadora va a ser Riemann integrable y su integral va a ser el contenido del conjunto. Y viceversa, si la función indicadora es Riemann integrable, entonces el conjunto es Jordan medible y su medida y su contenido es igual a la integral del conjunto. Eso nomás lo que les quiero mostrar, lo que les quiero decir es que hay una relación muy estrecha entre la teoría del contenido de Jordan y la integral de Riemann. Básicamente se puede decir que son la misma teoría,
una para conjuntos y otra para funciones. Y el contenido, la función contenido, tiene esta propiedad, esto que está aquí. Si tenemos una familia de conjuntos Jordan medibles ajenos por parejas, el contenido de la unión es igual a la suma de sus contenidos. Eso se le llama la propiedad de la aditividad finita. O sea, la función contenido tiene esa propiedad. Ahora, cuando Lebesgue inventa su teoría de la medida, ahí la propiedad que se tiene es más fuerte que esta. Ahí se tiene la propiedad de que se tiene una familia finita o infinita numerable de conjuntos ajenos por parejas y medibles. La medida de la unión de todos ellos es la suma de las medidas. Entonces, bueno, esto lo digo por el problema que decían hace un rato, ¿no? El hecho de que en el conjunto de Cantor la suma de las longitudes de los intervalos que se quitan sea 1, implica que la medida del conjunto de Cantor es 0, incluso tomando la teoría del contenido, no tomando contenido. De hecho, el conjunto de Cantor tiene contenido 0. Entonces, incluso tomando la teoría de Jordan, el conjunto de Cantor tiene longitud 0, porque la suma de las longitudes de los intervalos que se quitan es 1. Me estoy adelantando bastante, ¿no? O sea, le estoy diciendo, bueno, la teoría del contenido, digamos, es como que encaja perfectamente en la teoría de la integral de Riemann. Hay como una relación así muy estrecha, un vínculo muy estrecho entre el concepto de contenido de Jordan y el concepto de integral de Riemann. Más adelante, al seguirse desarrollando, a ver, ¿qué pasaba con la integral de Riemann? La integral de Riemann, voy al problema que origina incluso la definición de la integral de Riemann. El problema tiene que ver con ese problema que les planteaba de Fourier, en donde en su artículo sobre teoría del calor afirmó que toda función se puede desarrollar en serie trigonométrica, cosa que pues algunos no se convencieron de eso y tenían razón porque había problemas con la demostración de Fourier y uno de los problemas era en el concepto de integral que estaba manejando Fourier. Entonces, la teoría integral de Riemann, de hecho, Riemann, el artículo de Riemann tiene que ver con el desarrollo de una función en serie trigonométrica. Lo que estaba buscando Riemann son condiciones para que una función se pueda desarrollar en serie trigonométrica. Y para eso, decía, hay que definir la integral de una manera muy precisa y hay que ver cuáles son las condiciones que tiene que tener una función para que sea Riemann, para que sea integrable, porque solamente para las funciones integrables, por lo menos, vamos a poder hacer lo que dice Fourier. O sea, si las funciones no son integrables, no vamos a poder hacer lo que dice Fourier, porque Fourier, para encontrar los coeficientes de Fourier, integraba. Si las funciones con las que se trabaja no son integrables, pues no tiene sentido integrar, porque no se va a obtener ningún resultado. Entonces, el objetivo era encontrar condiciones para que una función se pueda desarrollar en serie trigonométrica. Bueno, el problema con la integral de Riemann, que después se vio más adelante para este problema del desarrollo de una función en serie trigonométrica, es que no tiene propiedades que quisiera uno que tuviera la integral. Por ejemplo, uno quisiera que la integral, si tuvieras una sucesión de funciones que son integrables, quisiéramos, y bueno, y si esta sucesión de funciones tiene un límite puntual, o sea, para cada punto ahí existe el límite de la función, uno quisiera que la función límite también fuera integrable y que la integral del límite sea el límite de las integrales. O por lo menos, bajo ciertas condiciones, uno quisiera que eso pasara. Con la integral de Riemann pasa cuando la sucesión converge uniformemente. Si tenemos una sucesión de funciones integrables
que converge uniformemente a otra función. La función límite también es integrable y la integral de esa función es el límite de las integrales de la sucesión, de las funciones de la sucesión. Pero la convergencia uniforme es una convergencia muy fuerte. Entonces, en la búsqueda de condiciones menos fuertes que la convergencia uniforme para la integral, fue que Lebesgue desarrolló su teoría de integración. Lebesgue lo que buscó fue una definición de integral mejor que la de Riemann, mejor en dos sentidos. Uno, que hubiera más funciones integrables, y segundo, que la integral tuviera esas propiedades bonitas que uno quisiera que tuviera en el paso al límite. Lo que hizo Lebesgue en el transcurso de su razonamiento, llegó a la conclusión que para definir la integral como él la quería definir con las propiedades que quería, bastaba con desarrollar una teoría de la medida de conjuntos, y de ahí surge la teoría de la medida. Entonces, esa teoría de la medida de Lebesgue está en así una relación estrecha, íntima, con la integral de Lebesgue. O sea, así como el contenido de la teoría del contenido de Jordan está como en correspondencia, está como pegada a la teoría de integración de Riemann, el concepto de medida que desarrolla Lebesgue está también intrínsecamente, está estrechamente, no intrínsecamente, estrechamente vinculado a la integral que define Lebesgue. Y porque la diferencia está en que en un caso, en el caso de la integral de Riemann, todavía no se trabajaba con el paso al límite de las integrales y se tenía solamente esta propiedad para la función contenido, por ejemplo. O sea, en términos se sabía que la integral de una suma finita de funciones es la suma de las integrales, así como el contenido de una unión de conjuntos ajenos es la suma de los contenidos, si es un número finito. O sea, es el equivalente a decir que la integral de una suma es la suma de las integrales. Cuando se desarrolla la teoría de la medida, se tiene esta misma propiedad, pero ya no nada más para un número finito, sino ya para una infinidad, pero aquí ya le ponemos medida, o si quieren medida de Lebesgue, que le podemos llamar lambda por Lebesgue. O sea, aquí está lambda, y aquí la suma hasta infinito. Con Lebesgue ya se tiene esta propiedad, que la medida de la unión, de una unión infinita numerable de conjuntos ajenos, de conjuntos medibles ajenos por parejas, es la suma de las medidas. Y eso se pasa a las funciones, y entonces en la integral que define Lebesgue, pues tiene propiedades de paso al límite. Está el teorema de la convergencia monótona, está el teorema de la convergencia dominada. Hay varios teoremas que nos dicen que la integral de un límite de funciones es el límite de las integrales. Entonces, la integral de Lebesgue pues, es una integral que tiene propiedades más bonitas, más fuertes. Hay más funciones que son integrales en el sentido de Lebesgue que la integral de Riemann. Y bueno, eso fue el sentido, eso fue lo que motivó a Lebesgue a desarrollar su teoría de integración, y en el medio pues, desarrolló la teoría de la medida. Pero insisto, están estrechamente vinculadas las dos teorías, la teoría de la medida y la teoría de la integral. Entre paréntesis, yo pienso que hay un problema en cuanto a lo que, ya pasando a un tema que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas o del cálculo. En algunas universidades, en particular en las universidades francesas, se trabaja con la integral de Lebesgue pues desde los primeros años de la carrera de la Facultad de Ciencias. En otros países, bueno, en América Latina en particular, en México en particular, pues se dan 4 cálculos en donde se trabaja solamente con la integral de Riemann.
Y la integral de Lebesgue y la teoría de la medida quedan así como algo muy misterioso, como algo, o como algo muy abstracto, como algo muy difícil, algo muy complicado. Y no, en realidad es mucho más sencillo trabajar con la medida de Lebesgue y con la integral de Lebesgue que trabajar con la integral de Riemann. Pero, fíjense, la integral de Lebesgue definió su teoría de la medida y su teoría integral en el año de 1904. Ya hace más de 100 años que está ahí la teoría de la medida. Y la teoría de la medida en general, digamos, el primer desarrollo así ya completo y que tiene que, digamos, ya con un desarrollo bastante a fondo, se terminó en 1930. Ya va para 100 años también. Y esa teoría de la medida todavía sigue pareciendo como algo muy, muy complicado, muy difícil. Muchos alumnos cuando les dicen, teoría de la medida, como que se asustan, pero en realidad, insisto, es más fácil, el mismo Lebesgue decía, porque en la misma época de Lebesgue cuestionaban su medida, decían, bueno, pero ¿para qué queremos tu integral si podemos trabajar con la integral de Riemann? Y Lebesgue contaba, bueno, a ver, para empezar, esta integral es mejor que la de Riemann, pero además es más sencilla. Entonces, no veo la objeción, decía Lebesgue, de que no sé por qué le ponen objeción a esta teoría, si nos simplifica los problemas que estamos trabajando, en ese caso el desarrollo de funciones en series trigonométricas. Pero bueno, sé que hay un problema de madurez matemática para, para poder entender todos estos conceptos de medida, pero yo pienso que algo se podría dar en los primeros 4 cursos de cálculo que se dan en algunas facultades de ciencias. Pero bueno, es un paréntesis aparte. El objetivo de dejarles esto como ejercicio, por ejemplo, aquí este conjunto que les definí F1, F2, etc. Miren, yo había visto de esta sucesión de conjuntos F que definí aquí, yo había visto que efectivamente cada uno de los 2 a la n intervalos que componen Fn tiene esta longitud, pero ¿cómo lo había visto? Pues viendo que en cada paso efectivamente como que se va teniendo eso, pero eso no es una demostración. Si ustedes ven, o sea, en esta semana yo, me vino la inquietud de ver realmente esta fórmula, este ejercicio, y entonces voy al primer paso, ¿no? Voy al primer paso y digo, pues sí, está claro que en el primer paso se cumple. Voy al segundo paso, se cumple. Voy al tercer paso, se cumple. Voy al cuarto paso y ya tengo un montón de intervalos que ya me empiezo a perder. Ya no es tan sencillo estarse imaginando en el cuarto paso cuántos intervalitos son, qué longitud tiene cada intervalo. Ya no es tan sencillo. Estuve, no sé, un par de horas viendo eso, de ver, a ver, voy a empezar otra vez. Primer paso, segundo paso, tercer paso, estos pasos de aquí, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, que después lo escribí, esto lo acabo de escribir, lo escribí, lo terminé de escribir ayer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, en el paso n, de hecho la definición es por inducción. Entonces, y acá, cuando ya llegaba al paso 4, paso 5, tenía tantos intervalitos que ya no me los podía imaginar, ya no me podía imaginar cómo estaban. Y como se va dividiendo el intervalo primero en 3 partes, luego en 9 partes, luego en 27 partes, luego en 81 partes, y así cada vez en 3 a la n, en el paso n, pues ya tiene uno 81 intervalitos, dice uno, ay, ya son demasiados intervalos, que cómo están acá acomodados en el intervalo 0,1. Entonces, hasta que dije, bueno, a ver, la definición de estos conjuntos, en realidad F1, F2, etcétera, que aquí lo pongo con palabras,
pero si lo ven con palabras, en realidad es una construcción por inducción. Uno tendría que decir, vamos a definir inductivamente una sucesión de conjuntos F1, F2, F3, etc. Construimos el primero, asumimos que tenemos construido el késimo y construimos a partir de ahí el K más 1. Y con eso ya queda definido inductivamente la sucesión de conjuntos Fn. Entonces llamamos F a la intersección de todos. Entonces, viéndolo así, yo pues dije, bueno, pues entonces que la longitud es esta, pues habría que también hacerla por inducción. Habría que probar por inducción que efectivamente la longitud de cada uno de los dos ala en intervalos que componen Fn es esta. Y sí, si lo hacen por inducción, van a ver que es relativamente simple, porque hay que demostrar solamente que es válida esta fórmula para el paso 1, luego asumir que es válida para el caso, para el paso número K, y luego dar el paso siguiente y ver que en el paso siguiente se le aumenta un factor de este tipo. 1 entre 3 a la K más 1 por 3 a la K más 1 menos 1 entre 2. Si lo hacen así por inducción, van a ver que se simplifica. En lugar de estarse imaginando un montón de intervalitos que se van formando en cada subdivisión, pues con la inducción se facilita la construcción y se facilita la demostración. Entonces, bueno, les decía, el objetivo de que se los deje esto como ejercicio, pues es porque solo así se va aprendiendo. Si no se enfrenta uno a los problemas y va viendo uno dónde están las dificultades, no se aprende. Por más que uno entienda, que diga uno, sí, ya entendí tal demostración. ¿Qué es lo que pasa, no? A nivel de cursos, uno va a una clase, el profesor expone un resultado y lo entiende uno. Dicen, pues sí, ¿no? Se ve fácil. Pero cuando le ponen a uno un ejercicio similar, ya uno dice, caray, aquí, ¿cómo sigue? ¿Cómo le hago? ¿Cómo imito el método que hizo el profesor? No, pues tiene que enfrentarse. Y bueno, mi método consiste en hacer mi propia demostración. O sea, ya que entendí algo, o medio lo entendí, o si no lo entendí, busco hacer mi propia demostración. De hecho, esta demostración de que el conjunto de Cantor, todos los puntos del conjunto de Cantor son puntos de acumulación del conjunto de Cantor, yo solo lo había visto, lo había creído, ¿no? Dice, sí, se demuestra. Y también ahora que puse esto, dije, pero a ver, voy a buscar la demostración y veo que en los libros no viene la demostración, por lo menos en los libros, en el Bartlett, en el Royden incluso, no viene la demostración de que todo elemento del conjunto de Cantor es un punto de acumulación del conjunto de Cantor. Y de hecho no la encontré en los libros que tengo, no la encontré. Y la busqué en internet, tampoco la encontré. Entonces, ¿qué hice? Pues la demostré yo. Esta demostración es mi demostración de que cada elemento del conjunto de Cantor es un punto de acumulación del conjunto de Cantor. Posiblemente sea la misma que está en algún libro, pero ya haciéndola, ya no es una trivialidad. Hay que trabajar un poco y pensar, y entiende uno más cómo es el conjunto de Cantor. Entonces, solamente enfrentándose así a estos problemas, hacerlos uno mismo, es como se va aprendiendo la matemática. De otra manera, no se entiende. Si uno se limita a entender nada más lo que ya está hecho y no hace uno sus propias demostraciones, es muy difícil llegar a fondo. Y además, no solo llegar a hacer propias demostraciones, sino hacerse más preguntas, así como ahora están haciendo preguntas. Bueno, a ver, pero ¿qué pasa si hacemos tal cosa? ¿Y qué pasa si hacemos tal otra? Y buscarle por varios lados a ver qué estamos haciendo, ¿no? Como preguntaban al inicio, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué quería hacer Cantor? Parece magia, decían al principio, ¿no? O sea, Cantor, ¿qué se le ocurrió jugar con estos conjuntos? Nada más así porque sí. Bueno, no,
si bien sí se puede ver como un juego, por un cierto sentido, no se le ocurrió nada más así, porque sí, tenía un objetivo y alrededor de esto, seguramente Cantor escribió más cosas alrededor de esto, desconozco, pero eh, eh, uno tiene que buscar ver qué modificaciones hay, a ver qué, por ejemplo aquí, ¿no? Pues les digo, bueno, dividimos en 5 partes, bueno, ¿qué se conserva en las propiedades del conjunto de Cantor? Y, y si no se conserva alguna, ¿por qué no se conserva? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la variante? Y de esa manera es como se va entendiendo incluso lo que se, ¿cómo se dice? Se revalora lo que uno ya aprendió, se aclara más, se aclara lo que uno pensaba que ya tenía uno suficientemente claro. Entonces, ese es el objetivo de estos ejercicios que les estoy dejando aquí en este escrito que subí ahí a la página, porque no es no solo eso, ¿no? Hay varios ejercicios aquí eh, eh, que, que vale la pena que busquen ustedes las demostraciones. Acá les pido demostrar que el conjunto de Cantor tiene contenido cero, eh, pero que no es de primera especie. Bueno, que no es de primera especie es inmediato. Que tiene contenido cero, hay que hacer la demostración directa. Eh, y luego, pues creo que acá hay otro ejercicio, no, ya no. Pero bueno, no sé si me entienden la idea, solamente no basta con ver cómo se demuestra, cómo alguien demuestra algo, sino uno tiene que hacer sus demostraciones y hacerse preguntas y responderse esas preguntas. Por eso yo digo que en la matemática y en la ciencia en general es mucho labor autodidáctica. O sea, si uno no es autodidacta, no se queda uno muy corto. Sobre todo, a medida que pasa el tiempo es cada vez más necesario hacer eso, porque la matemática se desarrolla y la ciencia en general se desarrolla muy rápidamente y se queda uno ahí atorado, ¿no? Es como la tecnología también. Uno escribía antes con máquinas de escribir, después las computadoras, luego los celulares y luego los programas que hay, ahora la inteligencia artificial, y entonces se va uno quedando atrás en todo el desarrollo tecnológico y científico. Eh, bueno, actualmente es imposible abarcar el todo, ¿no? Pero sí en lo que uno puede hacer o sabe hacer, pues sí, como que hay que ir más a fondo en las cosas y hacerse preguntas y responderse esas preguntas.